Hola, bienvenidos a lo que va a ser una edición especial del programa Desde la Universidad, que este año cumple 3 años, coincidiendo, Víctor Manuel, con los 40 años de la Universidad del Turabo en Gurabo, aquí en Puerto Rico. Conversaremos ya mismito con el señor rector de la Universidad del Turabo para que nos contextualice el papel de la universidad en el siglo XXI, luego de 40 años de historia de la universidad. Así es, José, vivimos un momento trascendental en la educación superior, no solo en Puerto Rico, sino también en el mundo. ¿Y quién mejor que nuestro rector para conversar con nosotros acerca de los derroteros, las tendencias, los problemas, los retos de la educación superior, de los profesores, de los estudiantes, de la educación de las nuevas generaciones que nos atañe a nosotros los docentes y a la sociedad en sentido general en este siglo tan convulso y en estos momentos tan peculiares de la historia de la humanidad? Y es interesante, amigos que nos están viendo, porque el señor rector ha sido parte de la historia de esta institución en las últimas casi 2 décadas. Así que él puede hablar habiendo sido parte de la historia, no meramente citando documentos que hablen sobre la historia. Así que les pedimos que nos acompañen desde Casa Rectoría, donde nos moveremos para esta interesante conversación con el señor rector del Turabo, el doctor Denis Alicea. Nos vemos a continuación. Las instituciones de educación superior se enfrentan hoy, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, a unos cambios fundamentales de carácter económico, de carácter demográfico, como he mencionado, los movimientos migratorios y retos que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos atados a las propias disciplinas y a los desarrollos educativos. Claro, por otro lado, hay unos problemas que no son de ahora, sino que vienen remontándose hace varios años, como tiene que mirarse, ¿verdad? Y probablemente la situación del desarrollo de la educación K12, que cada vez uno podría decir que es más empobrecida. Y entonces la única opción que yo pienso que tienen las universidades y la Universidad del Turabo en los próximos años es un poco redefinir lo que es la comunidad universitaria y tratar de enfocarse en lo que la universidad debe ser. ¿Cuál es el propósito? Repreguntarse, replantearse cuál es el propósito de la universidad. Porque si la universidad comienza a reaccionar de manera accidentada, de manera espontánea, pues vamos a tener muchos problemas porque estamos, como quien dice, dando golpes a ciegas. La universidad, yo pienso que tiene que volver a lo que es el fundamento de la educación universitaria. Un fundamento que se basa, por un lado, en la formación de la persona, en sus valores, en la educación, en la alfabetización académica que tiene esa persona, en el conocimiento tecnológico, porque buena parte del desarrollo de la información se da a través de esos movimientos tecnológicos y sobre todo en la formación cultural general que tiene la persona. Si se dan esos elementos, la universidad puede enfrentar lo que son unos cambios que pueden dislocar no solamente el sistema social, sino que pueden dislocar las personas, dislocar la familia. En ese sentido, la Universidad del Turabo, yo pienso que el gran reto que tiene la Universidad del Turabo y otras universidades es cómo nosotros podemos enfrentarnos de manera firme, tratando de rescatar lo que es el corazón de la universidad. El corazón de la universidad es educación académica seria, investigación seria y insertar no solamente a la persona en el mercado de empleo, sino también poderlo insertar como un ser que participa como ciudadano, que participa activamente dentro de un sistema democrático. Ahí yo creo que están las raíces de los próximos años. Doctor, a propósito de este planteamiento suyo, usted hace mucho énfasis siempre en la educación en artes liberales y tanto los directivos como profesores de la universidad somos conscientes de la importancia, está definido en nuestra misión, en nuestra visión, la importancia de formar un ciudadano integral, además de un profesional de excelencia. ¿Pudiera, por favor, abundarnos algo relacionado con ese concepto que usted tanto nos explica y nos plantea de esta educación integral con ese énfasis en las artes liberales? Sí, mira, Víctor, lo que yo pienso, ¿verdad? En mi opinión es que
La educación universitaria en los últimos 30 años se ha ido cada vez más especializando, que es normal, pero es normal siempre y cuando que se mantenga ese centro de lo que es la educación universitaria. La educación universitaria, igual que la educación en general, es para liberar al ser humano, para desarrollar sus capacidades, para enfrentarse mejor a los problemas fundamentales que tiene el ser humano, no solamente en su entorno, sino consigo mismo, con sus situaciones particulares, familiares, personales y sus problemas internos. Entonces, si tú no tienes, si una persona carece de la formación fundamental de para qué yo estoy aquí, cómo yo me desarrollo como un buen ciudadano, que son elementos fundamentales de lo que es una educación liberal fundamental. El conocimiento del lenguaje, que cuando estamos hablando y estamos entendiendo el significado de las palabras de la misma manera, una cosa tan sencilla como esa, que uno la tiende a presuponer y que no es cierto. La gente entiende una misma oración de distintas maneras, y por eso es que uno puede ver en escenarios públicos, desafortunadamente en escenarios públicos como es la legislatura, que dos personas pueden estar discutiendo afanosamente, y es porque están entendiendo de manera distinta las cosas. Probablemente no es porque la situación, probablemente ni difieren en lo fundamental, pero como su lenguaje es sencillamente, no hay una transmisión, no, están incomunicados literalmente. La educación liberal fundamental debe servir para la comunicación significativa, para los valores fundamentales que permiten un sistema social organizado, democrático, un buen ciudadano y una persona con un conocimiento lo suficientemente vasto y una cultura general que le permita enfrentarse al país. A propósito de esto, doctor, la gestión tanto a nivel individual como organizacional de la inter y multiculturalidad juega un papel determinante en las organizaciones hoy en día y en las instituciones de educación superior mucho más. En la Universidad del Turabo tenemos profesores de más de 20 países, tenemos estudiantes de alrededor de 25 países. ¿Usted considera que estamos a la vanguardia y que esa situación puede ayudar a esta asertividad que de alguna manera usted planteaba en su intervención anterior, a ese entendimiento, a esa integración de las diferencias en un sistema comunicacional social? Sin la menor duda, las universidades y nosotros aquí en la Universidad del Turabo, de manera más, más sistemática, más por diseño, hemos tratado de enriquecer trayendo profesores de distintos escenarios, de distintos países, por lo tanto de distintas visiones culturales, visiones cognitivas, de cómo se desarrollan las investigaciones. Y esa diversidad y multiculturalidad y permite de hecho el que comience uno a no solamente conocer lo que uno tiene, ¿verdad?, y sus diferencias, sino conocer esa diversidad que me parece tan importante con toda esta globalización. La globalización en sí misma es algo que está con nosotros hace rato, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos hacerla efectiva? La educación universitaria se da en muchos espacios, no solamente en los salones de clase, no solamente en los escenarios clásicos de educación. Se da en los pasillos, se da en las oficinas, se da en el trato regular en que las personas caminando por los pasillos y las veredas se relacionan. Y ahí, en ese contexto, a mí me parece que mientras más diversidad haya, mientras más conocimiento haya de todos los otros, más tú te conoces en lo que tú tienes, en lo que tú eres. Porque el conocimiento es diferenciación, ¿verdad? Mientras más yo conozco la diferencia con el otro, más yo me conozco a mí, porque yo me conozco en oposición a todos. En ese sentido, a mí me parece que la diversidad que se ha creado aquí en la universidad, ese enfoque de educación hacia la internacionalización, focalizando cada vez más, tanto en los estudios subgraduados, pero sobre todo en los graduados, en la apertura, en la diversidad de ideas, eso me parece que es lo que nos debe seguir trayendo la educación superior en los próximos años.
En el segmento que acabamos de presenciar, nuestro rector muy sabiamente nos acaba de ofrecer algunas de sus visiones, proyecciones y conceptos acerca de la globalización y la internacionalización. ¿Qué te parece, José? De hecho, en la pregunta que fue el pie forzado para la intervención del señor rector, aludía, como tú bien sabes, tú fuiste gestor de esa investigación, al pluralismo que tiene nuestra universidad desde el punto de vista de estudiantes y profesores de diferentes partes del mundo. Así que nosotros somos ejemplo vivo de la globalización a través del multiculturalismo. Y a través de los protagonistas de la universidad, que son primero que todos los estudiantes y además nosotros los profesores. Pues continuamos con este programa desde la universidad, desde Casa Rectoría. Regresamos a esta riqueza de la Casa Rectoría, conversando con el señor rector Denis Alicea y el compañero director del área de comunicaciones, el doctor Víctor Manuel García Suárez. Como siempre, José Gómez, me toca conversar con mucha gente que estimula a uno, y agradecemos al rector que haya sacado de su cargada agenda para estar con nosotros. Rector, en el segmento anterior, usted nos planteó, nos medio convocó a que la función de la universidad es la creación de ese ciudadano ideal, íntegro, holístico, que puede lidiar con su mundo circundante y que ese mundo ahora es globalizado, en gran medida debido a las tecnologías de la información, o sea, que ahora nos acerca a lo que está ocurriendo en Siria, en Libia, en Jordán, constantemente. O sea, no podemos negar esa realidad. Aparte de eso, si estipulamos que esa es nuestra función, o sea, crear ese ciudadano, y enmarcado en los 40 años de nuestra fructífera vida institucional, lo que hicimos y fuimos exitosos con un cohorte de estudiantes que ya no está y que a base de la demografía reciente que nos llega, no va a regresar. Ahora viene otro tipo de persona a la universidad, con expectativas tal vez diferentes, con vivencias diferentes, con deseos diferentes. Desde su punto de vista en la universidad, ¿cómo nosotros atendemos esas personas diferentes, que van a ser demográficamente diferentes? La persona de mayor edad, el adulto tal vez cincuentón, sesentón, la persona que tal vez no está buscando un título académico, sino desarrollo personal. Y si pudiera sazonar sus comentarios con la realidad de siendo una universidad privada, el asunto del financiamiento, cómo estas personas financian la universidad. Mira, los dos son retos grandes que tienen las universidades. Y yo insisto en que son las universidades porque nos afecta a todos. Nosotros, de alguna manera, la Universidad del Turabo creo que tiene unas iniciativas, vamos a decir, más agresivas para atender a esta población. Pero yo creo que es la población del país. Así que en ese sentido, todas las universidades tenemos similares retos. En relación con la población, primero va a haber una población, vamos a decir, tradicional, la población 18-24, que aunque ha estado disminuyendo, sigue existiendo, ¿verdad? Y ha ido disminuyendo, pero siempre la universidad ha tenido, sobre todo la Universidad del Turabo, que es una institución bien centrada en el servicio directo al estudiante, en tratar de acomodar para que el estudiante pueda sentirse bien. Ese esfuerzo, ¿verdad? Es un esfuerzo que es beneficioso y paga para la institución porque tenemos una alta atracción para el reclutamiento de ese estudiante. Ahora, la otra población, que es la población más adulta a la que alude, esa población, primero, métodos distintos de aprendizaje, modos distintos de aprender. Y en ese sentido, yo creo que la universidad cada vez más está tratando de crear nuevas formas para, incluyendo lo que tiene que ver con recursos bibliográficos, cómo tú llegas a ese estudiante que para empezar tiene el tiempo limitado, que viene a tomar 1 o 2 cursos y luego tiene que trabajar o tiene que hacer otras tareas que desempeñar. Entonces, tú tienes que, como quien dice, encapsular lo que quieres comunicarte para que él pueda desarrollarse. No cabe la menor duda también de que buena parte de la educación superior es el eje de la movilidad social en el país. Sigue siéndolo en Occidente. En Occidente
buena parte de si tú quieres moverte, ¿verdad? A menos que no tengas herencia, pero si tú quieres moverte dentro de las escalas sociales y tener niveles mayores de ingresos, mientras más te eduques, en mejor posición estás. Y la evidencia es muy contundente. Estamos hablando de que un estudiante que termina escuela superior, si se queda con escuela superior y se mueve a un bachillerato, en el bachillerato le puede aumentar 30%, 40% las oportunidades de conseguir empleo y de ingresos, de aumento de ingresos. Si pasa de un bachillerato a una maestría, que es lo que pasa con la mayoría de los estudiantes adultos, sus oportunidades son 20-25% más, tanto en ingresos como en oportunidades de empleo, conforme a ese mejoramiento educativo. Así que hay una relación directa, lineal, entre la movilidad social y la capacidad y la educación o el mejoramiento educativo. Eso, pues claro está, para las universidades lo que hemos tenido que hacer es un poco desarrollar currículos flexibles. Ahora no es solamente de día, es de noche, son los fines de semana, es en línea, los maestros se educan y se le trata de dar a los maestros ciertos cursos para poder trabajar con ese tipo de estudiantes. Hay programas incluso diseñados deliberadamente, como es el programa Ahora, para atender la población adulta, con unos módulos especiales. Es decir, yo creo que las universidades, ya sea por necesidad, ya sea por voluntad propia, han tenido que irse ajustando a ese tipo de cambio demográfico. Doctor, en ese mismo sentido, recientemente en una conferencia suya en un foro interuniversidades que tuvimos entre nuestra institución, usted hizo dos planteamientos sobre los cuales yo quisiera que por favor nos abunde. En uno usted afirmaba que el profesorado universitario actual, sobre todo en Puerto Rico, está educado en un modelo tradicional y por supuesto se desprende que va a reproducir ese modelo en la formación de estas nuevas generaciones, ¿no? Y otro planteamiento que usted hacía era que por lo general tanto profesores como estudiantes estamos corriendo detrás de la tecnología. ¿Cómo usted proyecta un profesorado en un modelo moderno de educación superior y cómo usted nos visualiza a todos no corriendo detrás de la tecnología, sino corriendo de todas maneras, pero quizás al lado de la tecnología, no tanto detrás de ella, con estos cambios tan veleidosos del mercado tecnológico? Mira, sobre el primer punto, a mí me parece que la educación de los profesores, la educación profesional de los profesores, primero, básicamente, la mayoría de los facultativos universitarios son profesores que se formaron en un modelo tal donde el profesor da su conferencia, te cita a algunos autores, te dice lo último que se ha publicado sobre el tema, te da una bibliografía, el estudiante apunta y maneja, ¿verdad?, la información, y luego en algún momento pues el estudiante vacía la información que el profesor le había dado en el momento anterior. De manera que se da una relación que marcadamente unilateral. La educación, el profesor está formado y la mayoría estamos formados en lo que sería la educación más escolástica, ¿verdad? En cambio, si nos estamos o no comunicando, no lo sabemos con muchos de nuestros estudiantes, porque los estudiantes podrían estar en otra sintonía. Es como cuando uno cambia de grado Fahrenheit a grado Celsius, ¿no? A lo mejor uno está en grado Fahrenheit y el otro música está en grado Celsius, seguro. Entonces, yo pienso que cada vez más, ¿cómo tú logras mover? Pues una de las cosas que tienen que hacer la educación superior no es que los profesores se vayan a estudiar nuevamente, es comenzar a darle las destrezas de comunicación, de comunicación interactiva que permita saber cómo tú llegas mejor a ese estudiante, a las nuevas generaciones, que es exactamente lo que ocurre cuando uno se está tratando de comunicar con los hijos, ¿verdad? A veces uno no se puede comunicar con el hijo y uno empieza a hacer adaptaciones para tratar de entrar en sintonía con ese hijo. Pues de alguna manera los maestros tenemos
los profesores tenemos una función similar. Ese paradigma hay que cambiarlo. Yo creo que hay que esforzarse a que aquí hay una comunidad universitaria, el concepto de comunidad de aprendizaje, donde la gente se está comunicando, donde yo aprendo de ti, donde hay más apertura, ¿verdad? Menos unilateral, menos autoritarismo también. Tiene que haber más apertura para que las personas se atrevan a hacer las preguntas que antes no se atrevían a hacer porque era el profesor docto que definía la sabiduría. Sobre el segundo punto que mencionaba, que es sí, en lugar de correr detrás de la tecnología, ¿qué podemos hacer para estar un poco a la par de ella, ¿no? En sintonía con su desarrollo? Sí, mira, yo creo que en la tecnología, que es un bien cultural, yo como lo veo es de esta manera. Nosotros debemos tratar de maximizar nuestra alfabetización tecnológica, pero el mercado va a ir a una velocidad que no es necesario que los universitarios estemos a esa velocidad. El error, a mi juicio, es pretender alcanzar la tecnología. No, yo lo que pienso es que uno tiene que ver cómo utiliza la tecnología al paso que nosotros caminamos, porque siempre la universidad es un ente reflexivo, es un ente que va a ver, no de ver cuál es la última tecnología, la más glamorosa y la más que atrae. Eso es bueno para el mercadeo, pero lo que a mí me parece que es cómo yo inteligentemente utilizo la tecnología, y según se van operando cambios, yo puedo ir integrando paulatinamente, pero ese desenfreno de ir detrás, tratar de tener lo último, el último gadget. Sí, y el iPad número, y del 4 pasó al 5, y de Windows X vamos al X y al Y. Yo creo que eso es un error, que las universidades entren en ese desenfreno, porque la tecnología, nosotros nos igualamos a la tecnología con la perfección, no meramente tratando de capturar la última pieza tecnológica que se tiene. Educación tecnológica es distinto, porque educación tecnológica supone que tú conoces los sistemas y que puedes adaptarte a cualquier cambio futuro que pueda hacer dentro de ese sistema. Y esa educación tecnológica, sí, nosotros tenemos la responsabilidad de proveerla, la educación universitaria. Víctor y amigos que nos están viendo, el señor rector ha estado aludiendo a la importancia de la tecnología como herramienta facilitadora para abonar a nuestra misión, que es ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos de un futuro tecnológicamente retante. Así que, ¿qué te pareció sus comentarios acerca de Sí, José, a propósito de esto, yo creo que es importante el planteamiento de nuestro rector, y que está explícito tanto en la misión como en la visión de nuestra universidad, y es la formación de ciudadanos tecnológicamente cultos. O sea, poner la tecnología en función de nuestras necesidades profesionales, de nuestras necesidades personales, y no convertirnos en esclavos de la tecnología y que ella nos ponga a nosotros en función de la adquisición de lo último que en ese sentido está saliendo al mercado. Creo que esta concepción del rector nos clarifica todo y nos sirve de estrategia y de guía para nuestro desarrollo tecnológico. Sin soslayar que tenemos una responsabilidad de así hacerlo, porque si no nos desarrollamos en esa área vamos a estar consistentemente atrás, como dice el refrán, intentando equipararnos con las necesidades de reclamo y la utilización que tiene nuestro estudiante típico de la tecnología. Algo que evidentemente es casi imposible en estos tiempos. Pues continuamos desde Casa Rectoría con nuestra entrevista con el doctor Denis Alicea, rector de la Universidad del Turabo. Continuamos conversando desde la Casa Rectoría aquí en la Universidad del Turabo con el señor rector de la Universidad del Turabo, el doctor Denis Alicea. Hemos estado conversando acerca de los desafíos de la Universidad del Turabo en específico, pero de la universidad como institución educadora ante la realidad demográfica, económica, laboral que vive el país en el contexto de 40 años de éxito, que tal vez lo que hemos hecho para llegar hasta aquí puede que no nos lleve para seguir, porque han cambiado
elementos importantes del proceso, básicamente los estudiantes, y nos están desafiando de diferentes maneras. Usted ha planteado insistentemente durante la conversación, rector, y en otros escenarios, como planteaba el doctor García Suárez, la importancia de la educación integral general, las artes liberales, ese ciudadano integrado, para la redundancia, o sea, que pueda, dominando, manejando la tecnología, manejando los conocimientos, la cuestión cognitiva, convivir, ser, aprender a ser, pero siendo, y estar elemento reflexivo como parte de ese proceso. A pesar de lo que me planteaba el doctor García Suárez, que fuera conciso en el comentario, ahora viene la pregunta entonces. En términos concretos, ¿cómo el rector entiende que los universitarios, y aquí también incluimos a los compañeros estudiantes que son parte del proceso, parte protagónica del proceso, cómo podemos contribuir a esta nueva edición de la universidad formadora? Hay muchas cosas que las universidades hoy en día tienen que hacer. La primera tiene que ver con cómo se revisita internamente. Eso supone para mí no solamente poder proveer mejores servicios, redefinir la relación del aprendizaje y de la enseñanza y el aprendizaje de manera más activa, no meramente pasiva, como había mencionado anteriormente, y el desarrollo de la investigación aplicada, es decir, la investigación que permita tener un impacto en el sistema social. A mí me parece que otro componente bien importante es cómo lograr que la universidad salga de sus paredes. Es decir, las universidades tradicionalmente son universidades casi autistas, es decir, casi encerradas en sí mismos y no tocan la comunidad externa. Yo creo que cada vez más las universidades tienen que plantearse cómo salgo a la comunidad externa, cómo colaboro con esa comunidad y cómo de alguna manera defino mis prioridades en función de esa comunidad. Y eso supone, en tercer lugar, cómo lograr que la universidad no meramente desarrolle los recursos humanos para el mercado de empleo, que es lo que tradicionalmente ha hecho, sino cómo la universidad puede empezar a insertarse en el mercado productivo del país. Ya sea, nosotros lo hemos hecho de alguna manera, nosotros hemos desarrollado el proyecto de INTECO, el Puerto Rico Energy Center. Pues esos son modos de insertarnos y de tratar de desarrollar negocios y a la misma vez poder lograr el desarrollo, especialmente en asuntos de energía o en el asunto de desarrollo económico. Esa intervención de la universidad que anteriormente se circunscribía al desarrollo de recursos humanos, yo los preparo y que el mercado de empleo se encargue de absorberlo. Eso yo creo que está cambiando y va a seguir cambiando. El ejemplo más claro es, uno lo puede ver como buena parte de todas las escuelas de negocios, empresarismo, cada vez más se encuentran trabajando en cómo desarrollar el empresario, el autoempleo, es decir, no meramente educando para dirigir una empresa que probablemente no existe, sino cómo lograr que esa persona se eduque y que sepa que va a salir allá afuera y desarrollar su propio empleo y sus propias posibilidades. Lo otro que a mí me parece, entre las cosas que definitivamente tienen que hacer las universidades, es crear el sentido de comunidad universitaria. Las universidades son como archipiélagos, decía yo en ese momento, ¿verdad? Nosotros no solamente internamente estamos divididos en muchas ocasiones, las escuelas de los diferentes órganos y especialidades, dividiéndose internamente, sino también divididos en relación con todo lo otro, en relación con todo el país. Yo creo que el poder, ¿verdad?, poder aglutinar las fuerzas para desarrollar el sentido de comunidad interna, por un lado, por lo tanto, que haya más porosidad dentro de las escuelas, porque el conocimiento es de esa manera, porque el conocimiento es una pieza integrada, no es una pieza disgregada. Y por otro lado, cómo salimos a esa comunidad externa a tratar de conectarnos y tratar de influir directamente, no meramente a través de recursos humanos que nosotros de alguna manera educamos. El otro reto que a mí me parece importante es cómo logramos el financiamiento. Yo creo que hay unos retos fundamentales
Puerto Rico en ese sentido tiene una relación directa, ¿verdad? Buena parte de la educación universitaria depende de las ayudas económicas a los estudiantes. Ahí lo que ocurre es cómo entonces tú financias la educación superior, porque la educación superior es un bien, y es un bien escaso, no es un bien, ni es un bien gratuito, ni es un bien silvestre, y un bien que cuesta, porque los profesores con doctorado tienen un costo, los laboratorios con aire acondicionado tienen un costo, unas instalaciones físicas adecuadas de enseñanza tienen un costo, los museos tienen costo, los recursos, los libros que hay que comprar. Es decir, esto es un bien costoso, y en Puerto Rico el costo de las universidades es relativamente bajo. Cuando usted piensa que en Puerto Rico un estudiante universitario típicamente le puede costar un año universitario alrededor de $5,000, $2,000 y pico de dólares cada semestre, $5,000 aproximadamente. $5,000, aunque puede que usted no tenga el dinero y por lo tanto el estudiante no lo pueda pagar, eso es una. Pero la realidad es que $5,000 es bien poco de educación universitaria. En Estados Unidos, por ejemplo, la universidad menos costosa le puede costar a uno $18 o $20,000 al año. Entonces, esto es una educación con buena calidad a un costo bajo relativamente. Pero aún ese costo bajo hay estudiantes que no lo pueden pagar. Y lo tienen que pagar a través de ayudas económicas. Pero esas ayudas económicas se están restringiendo y hay unos que comienzan ahora muchas restricciones en la obtención de esas ayudas económicas. Y yo pienso que los estudiantes universitarios tienen que empezar a entender que si esto es un bien escaso, si esto es un bien valioso y sigue siendo la educación universitaria uno de los principales recursos para movilidad social, entonces vamos a tener que empezar a ver que aún se vayan agotando esas ayudas o vayan disminuyendo, tenemos que crear las opciones, las alternativas de financiamiento, porque sigue siendo un bien valioso, sigue siendo importante que las personas se eduquen y vayan mejorando. Ahí tienes varias cosas que definitivamente son parte de los grandes retos que tiene la universidad, ¿verdad? ¿Cuál es la preparación que vienen sus estudiantes, la educación formal que traen sus estudiantes, la alfabetización cultural que tienen, y cómo nosotros podemos proveerles para que puedan catch up, para que puedan alcanzar los niveles universitarios que les permitan desarrollarse hacia el futuro? Son muchos los retos en ese sentido. A propósito de este planteamiento, hace un rato usted hablaba de la importancia de alcanzar grados académicamente superiores, por ejemplo, de escuela superior a bachillerato, de bachillerato a maestría, y el % de ventajas competitivas en el mercado laboral que eso significaba para el ciudadano. Usted también ha planteado, en el foro del que hablábamos inicialmente, usted planteó que la educación graduada, o sea, la obtención de una maestría, de un doctorado, no debe ser, o sea, en este caso de una maestría, no debe ser una prolongación del bachillerato. Conceptualmente, quisiera que nos abunde sobre ese tema, por favor. A mí me parece que esa pregunta yo creo que es crucial. La educación, con la expansión de la educación y masificación de la educación universitaria, donde la gente, muchas personas, como decía ahorita, comienzan a pensar de que esto es un bien gratuito, esto debe ser accesible. Bueno, debe ser accesible si alguien financia sus costos. Entonces, con la educación, según se han ido expandiendo las universidades, han ido aumentando sus grados académicos. Y antes una persona que terminaba escuela superior, cuando digo antes, hace 40, 50, 60 años, se terminaba escuela superior, era excelente porque estaba por encima de la mayoría, de la mediana de casi toda la población. Y entonces ya luego era el bachillerato, que si tú obtenías el bachillerato, pues ibas a estar por encima de la mayoría con una ventaja competitiva en relación con buena parte de la población. Ahora eso ha subido y buena parte de la población tiene o por encima tiene algún tipo de educación superior o tiene su bachillerato. Entonces el próximo escalón es la maestría. Pero podríamos estar en una especie de inflación educativa donde cada vez más
los grados, por hacerlos accesibles, se comienzan a convertir en prolongaciones del bachillerato. Y entonces hay ocasiones en algunas instituciones que se ha mencionado, y yo creo que se menciona con razón, de que el profesor que me enseñaba en el bachillerato es el mismo que me está enseñando el mismo curso de maestría, casi con títulos similares y curiosamente con el mismo libro de texto. Entonces yo pienso que hay que poner un detente. No, la educación graduada tiene que tener unos niveles y hay unos estándares de calidad en la educación universitaria. Para eso son las acreditaciones, para eso es la preparación académica de los facultativos, que uno pueda decir, este curso es de otro nivel, porque recalca la investigación, que es lo que debe recalcar la educación graduada. Está más orientada hacia no meramente a que tú recibas un cuerpo de conocimiento, que estaba bien a nivel de bachillerato, pero a nivel de maestría o doctorado tiene que ser que tú comiences a producir tu propio conocimiento con la ayuda de los profesores, desde luego, pero que permita ese esfuerzo más conjunto, más comunitario, de cómo desarrollamos el conocimiento en nuestra disciplina. Es ahí donde yo pienso que la educación graduada tiene que moverse, y no meramente a repetir, cambiando lo que se tenga que cambiar, a repetir buena parte de los cursos que se dan a nivel superior. Continuando en esa línea, rector, se me ocurre, ¿visualiza usted que podríamos regresar, si alguna vez salimos, no sé, del modelo de entrada a la universidad contrario a lo de puertas abiertas, que todo el que pueda financiar la universidad pueda entrar a ese escenario educativo, versus pues, que tal vez no todo el mundo puede alcanzar ese tipo de, no de grado, sino de experiencia educativa, porque una de las cosas que vemos entonces es que mayor proliferación de programas graduados y un revisitar los viejos programas de educación continua, de gente que tal vez va a venir a estudiar a la universidad y ya tiene su grado académico y no está buscando un grado académico, y entonces la persona que tal vez no lo tiene y quisiera, pero no puede financiarlo, o no tiene tal vez la capacidad intelectual. Eso no regresa a eso, a un modelo elitista de la universidad como sitio de aprendizaje. Mira, las universidades, buena parte de las universidades en realidad pueden ser puertas abiertas a un nivel básico de su primer año, pero después que pasa el primer año, en realidad hay puertas abiertas, hay unas semicerradas y hay unas muy cerradas, y uno lo puede ver en las diferentes facultades, porque un estudiante que entra, digamos, a una universidad, pero finalmente quiere estudiar ingeniería, pues tiene que tener una formación en matemáticas, ¿verdad? Porque si no, no va a ser exitoso en ingeniería, no por razones democráticas. Uno no quisiera que estudiara ingeniería, no, o sea, fantástico que pueda estudiar, lo único que para tener el conocimiento de la ingeniería, en el estado de conocimiento en que está en este momento la ingeniería, supone un conocimiento de las matemáticas que se tienen. Así que en ese sentido no es puertas abiertas ya. Ya ese estudiante tiene que, si no tiene la formación, nunca entra. Y si lo dejaron entrar, va a ser un revolving door. Va a salir igualito que entró, porque sencillamente no va a poder alcanzar que no tiene unas destrezas matemáticas que en este caso se necesitan. Lo mismo uno podría decir del programa de comunicación, ¿verdad? Como este que usted desarrolla. Es igual, tú puedes entrar al programa de comunicaciones, pero si tú no tienes las destrezas de comunicaciones, las aptitudes, la formación, porque el estudiante de comunicaciones típicamente es uno de los estudiantes que más formación cultural deben tener, porque es lo que le permite ser un comunicador y tener, como quien dice, como decía Leibniz, las ventanas que le permitan conocer el mundo, las ventanas que son los diferentes sentidos. Eso, el estudiante de comunicaciones podría tener la puerta abierta a entrar, pero si no recalca el tener esa formación, va a ser un revolving door, va a terminar siendo un estudiante que va a estar fuera de comunicaciones.
Y así en las diferentes, lo mismo pasa en ciencia, lo mismo podría pasar en otras áreas. No, yo pienso en que la educación no debe ser elitista. Yo creo que todo el mundo debe tener las oportunidades, que se deben dar las oportunidades y el Estado y también las entidades privadas deben proveer para el mejoramiento educativo. Siempre va a ser mejor una persona educativa, aunque esté desempleado, que una persona educada, aunque esté desempleado, que una persona no educada desempleada. Y respectivo, siempre la educación va a ser un bien valioso, importante, que le añade a la persona. Si no le añade para la fuerza productiva, sí le va a añadir a su persona como sujeto, como ciudadano y de muchas otras maneras. Así que la educación siempre va a ser necesaria, positiva y debe ser accesible. Ahora, en los niveles educativos sí se tienen que tener unas cosas. Tampoco es aguando. Por eso decía, las maestrías, los graduados, los estudios graduados no pueden convertirse en grados prolongados de los bachilleratos. Tampoco puede ser aguando para hacerlo accesible y entonces decir, porque esta es una manera de dar las oportunidades y hacer una educación democrática. No, el rigor es el rigor. El rigor universitario es este. Y fantástico que puedas entrar. Y fantástico que te esfuerces y puedas llegar. Pero si no te esfuerzas, no vas a lograrlo. Como nos ha ocurrido a todos. Porque la vida no es de cosas regaladas. La vida es de esfuerzo, de tesón. Y ahí es donde se prueban los seres humanos, como yo lo veo. Doctor, a propósito de esto, por lo general, a la medida que vamos envejeciendo, las generaciones mayores les cuesta mucho más trabajo comprender a las nuevas generaciones. Eso es un fenómeno de toda la historia de la humanidad, pero sin embargo vivimos un momento muy peculiar con respecto a esta generación de jóvenes de 17, 18 años que arriban a las universidades. Yo, cuando reflexiono sobre ello, digo las características psicosociales de los jóvenes actuales. ¿Cómo usted ve el reto del docente, el reto del personal administrativo, el reto de la universidad ante estas peculiaridades de los jóvenes que arriban hoy en día a las universidades? A mí me parece, y yo he sido y doy clases, ¿verdad? Yo tengo la misma inquietud y a veces uno ve como una especie de dos culturas que no se están comunicando, ¿verdad? Así que yo creo que primero trato de cumplir, y eso lo voy a un poco plantear en términos personales porque a lo mejor puede tener alguna proyección más allá de lo personal. Yo trato de cumplir una función muy parecida a la de padre, manteniendo una distancia de extraño. Yo mantengo una distancia porque permite mantener la relación de que esto es serio, ¿verdad? Y el conocimiento y el aprendizaje y la educación es un asunto serio, pero a la misma vez trato de mantener el cariño y la comprensión que un padre debe tener, que es que tenemos que ayudarlos a desarrollar las personas, ¿verdad? Y eso no se hace fácilmente. Uno tiene que tener ese nivel de comprensión. Si uno se pone y mantiene solamente la distancia del extraño y no tiene esa empatía para tratar de lograr de que esta persona hay que ayudarlo a moverse, es muy triste a la misma vez. No cumplo mi función porque no estoy ayudándolo, sencillamente me estoy distanciando, me estoy separando. Así como en ese balance entre el padre y el extraño es que yo trato de definir mi rol. José, muy interesante estos planteamientos del doctor Alicea con respecto a lo que yo de alguna manera le he llamado las características psicosociales del estudiantado que recibe la universidad en su primer año y nuestra responsabilidad ante esas características y ante la educación de estos jóvenes de 17, 18 años que nos llegan de escuela superior. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece que una característica, y es bueno que ocurra esta conversación en este momento histórico, como tú señalabas, porque si algo ha caracterizado a la universidad desde su comienzo,
es ese estar constantemente sensibilizado a esa característica del estudiante que viene a la universidad. Y entonces estar al tanto de, como tú bien señalas y señaló también el rector, esas características sociales, psicológicas en cuanto a edad, en cuanto a tecnología, en cuanto a la familia, en cuanto a trabajo, necesidades económicas, retan a la universidad a desarrollar programas académicos, programas de apoyo que atiendan esas necesidades, porque el estudiante nuestro definitivamente no es el estudiante nuestro de hace ni siquiera, olvídate 4 décadas, ni siquiera una década atrás. José, las maneras de relacionarse de los jóvenes hoy en día, las maneras de dirigirse al profesor, de dirigirse a un compañero de clase, de dar los buenos días, de llegar a la oficina, son maneras muy peculiares, no lo estamos diciendo peyorativamente, pero que los profesores tenemos el reto y la asignación de aprender a desempeñarnos en este ambiente con estas características de las nuevas generaciones. Para ser consistente con esa historia de que lo hemos sido así en el pasado. Continuamos pues con esta conversación con el señor rector desde la universidad, desde Rectoría. Hemos estado conversando, una provocadora y sugerente conversación con el señor rector de la Universidad del Turabo, el doctor Denis Alicea, en ocasión de estar en Casa Rectoría viendo este espacio mágico. Reflexionamos acerca de los 40 años de nuestra universidad, lo que nos trajo hasta aquí. Nos provocamos todo en torno a dónde es que vamos ante la realidad de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra comunidad circundante, cambios demográficos, retos de financiamiento, paradigmas educativos diferentes del docente, necesidades del estudiante, una trayectoria de estar vinculados con la comunidad, de ser humanos, aparte de profesionales acá en nuestra región. El rector pues establece dentro del sistema la visión de a dónde es que vamos nosotros en la universidad, pero por su particular formación, pues, yo sospecho que tiene unos intereses particulares que se plasman en muchas de las actividades que nosotros hacemos. Me parece que sería importante, y le invito a considerar tal vez compartir con las personas que verán y están viendo esta conversación en torno a proyectos que usted entiende que ejemplifican esa función universitaria de la que empezamos a hablar hace unos minutos atrás. A mí me parece que la Universidad del Turabo tiene varios proyectos que son, yo diría, centrales de la misión de la universidad. La universidad hace unos años, hace 20 años, era una universidad que se reconocía por deporte. 20, 25 años, era la Universidad de Deporte. Y seguimos siendo una institución que tiene deporte, pero la Universidad del Turabo ha evolucionado extraordinariamente y yo creo que es mucho más que deporte. Nosotros tenemos muchos proyectos, sobre todo el proyecto en la Escuela de Ingeniería, por ejemplo. Un proyecto importante es el proyecto del PREC, del Puerto Rico Energy Center, por lo que mencionaba anteriormente, la educación energética y lo que tiene que ver con la creación de nuevas opciones de energía. A mí me parece que es de los grandes problemas que enfrenta el país, y en ese sentido el Puerto Rico Energy Center es una alternativa para explorar esas opciones que tenga el país sobre energías alternas, eficiencia energética, etc. Y yo creo que es un proyecto importante y es el único en Puerto Rico en ese sentido. En segundo lugar, digamos, la escuela de diseño que nosotros tenemos, es una escuela joven, una escuela nueva, pero es una escuela con unas capacidades extraordinarias. Esa escuela de diseño, a mí me parece que Puerto Rico necesita añadir valor a sus productos mediante la calidad de sus diseños, tanto diseños industriales, diseño de web, diseño de moda, en todo lo que nosotros podemos trabajar.
y ese grupo de esa escuela, el posicionamiento de esa escuela es excelente, ¿no? No solamente porque tiene estudiantes muy buenos, sino que la escuela misma, la Concepción, es una escuela internacional de diseño. Ahí hay un proyecto que nosotros vamos a ir desarrollando estudiantes de primerísimo orden que van a ayudar al país. Un tercer proyecto, por ejemplo, es el Museo y Centro de Estudio Humanístico de la Universidad, que es parte del corazón mío, ¿verdad?, de la universidad. El museo es un proyecto cultural, pero un proyecto comunitario, pero a la misma vez un proyecto de alfabetización. Y si lo pensamos en grande, es probablemente la única universidad en el país que está activamente y que tiene un museo de estudios humanísticos. Eso no lo tiene prácticamente nadie, porque la mayoría de las universidades entienden que las humanidades ya pasaron de moda. Y en ese sentido, el tener un museo y centro de estudios humanísticos, el creer que hay que conservar colecciones, el creer que es necesario desarrollar a nuestros estudiantes y a las comunidades e invitar a las comunidades a los proyectos culturales de las instituciones universitarias es un proyecto para mí fundamental de lo que es la misión cultural de la universidad. Un cuarto proyecto que puedo mencionar como importante para los próximos años creo que tiene que ver con cómo lograr que la universidad cada vez más participe en proyectos comunitarios. Lo que yo llamaría como un proyecto que lo que llamaríamos la ética comunitaria, la ética de la convivencia, cómo lograr que nuestros estudiantes participen activamente en esas comunidades, desarrollen proyectos con las comunidades, y ahí podrían estar tanto estudiantes de ingeniería, de ciencias de comunicaciones, de trabajo social, de psicología. Es decir, nosotros somos una institución muy comprensiva que tenemos prácticamente casi todos los programas. En ese sentido, hay una fuerza intelectual y de trabajo que pueden salir a esas comunidades a rescatar y ayudar y colaborar, no a dictar la pauta, pero sí a colaborar con sus comunidades en su propio desarrollo. Ahí hay un área importante que la universidad tiene que seguir desarrollando. Las áreas de calidad académica siguen siendo una de nuestras prioridades. Cuando uno busca, muy difícilmente uno encuentra una institución educativa de nuestro tamaño que aspire y que tenga tantas acreditaciones especializadas como tiene la Universidad del Turabo. Si uno piensa, nosotros tenemos la Escuela de Educación, además de la acreditación que tiene la institución, que la deben tener todas las instituciones, ¿verdad?, para ser elegibles de Middle State y del Consejo de Educación Superior, licencia del Consejo, tienen que tener, y nosotros buscamos las acreditaciones especializadas o profesionales, y uno puede entender cómo ahora mismo la Escuela de Negocios y Empresarismo tiene la acreditación de la AACSB, que es la acreditación más prestigiosa que existe para una escuela de empresa, y la única que la tiene en Puerto Rico es nuestra Escuela de Negocios y Empresarismo. Y es más, es la única que la tiene en el Caribe, y apenas una de 5 en el área en América Latina. Es decir, que es una escuela muy distinguida, con unas credenciales cualitativas muy buenas. La Escuela de Educación es una escuela recientemente acreditada totalmente profesionalmente por TEAC. Todos nuestros estudiantes pasan por encima de la mediana del país, están pasando reválidas en el área de educación. En el caso, digamos, de la Escuela de Salud, que es otro de los grandes proyectos que nosotros tenemos, es una de las escuelas de más desarrollo, donde prácticamente todos los programas tienen acreditaciones especializadas profesionales, de nutrición y dietética, patología del habla, enfermería, terapia del habla. Es decir, tenemos un núcleo de programas académicos con las mejores credenciales, que son las que le van a permitir al estudiante posteriormente entrar aquí en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico en el mercado de empleo. Y así pues uno podría mencionar varios proyectos más. Nosotros tenemos el proyecto ahora mismo con el desarrollo, con la división de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas y la Decanato de Educación General. De Educación General. Eso es un esfuerzo muy diseñado y dirigido a tratar de ver cómo nosotros ayudamos a ese estudiante, nos focalizamos en ese estudiante, retenerlo y elevarle su nivel en unas competencias comunicativas
de matemáticas y competencias fundamentales que son las bases para que el estudiante pueda desarrollarse a nivel subgraduado y a nivel graduado eventualmente. Por otro lado, si uno piensa en los niveles graduados, nosotros hemos sido la institución con más desarrollo a niveles doctorales. Nosotros tenemos un doctorado en un DBA en negocios y empresarismo, un doctorado en consejería psicológica, un PhD en el área de educación, un doctorado que es único en ciencias ambientales, principalmente química ambiental, un doctorado que es único en medicina naturopática. Es decir, son iniciativas que las hemos tomado, que hay riesgo al hacerlo, porque eso supone recursos que hay que dedicarle, facultativos que hay que contratar, laboratorios que hay que desarrollar, pero a mí me parece que ese es el reto de las universidades, cómo empezamos a crear espacios y empezamos a pensar fuera de la caja. En este programa especial que hemos tenido desde Casa Rectoría en su 40 aniversario de la Universidad del Turabo y el tercer año del programa Desde la Universidad, el señor rector de la Universidad del Turabo, el doctor Denis Alicea, ha conversado con nosotros, con ustedes, acerca de su visión de la responsabilidad de la universidad cara a los retos del siglo XXI, enmarcado en la tecnología, en la globalización, en el multiculturalismo y en las características de un grupo de estudiantes o de los estudiantes que los hacen diferentes a los estudiantes que empezaron aquí hace 40 años. ¿Qué te ha parecido, Víctor, ese intento de amarrar todo eso? En mi opinión ha sido magistral, José, y debemos añadirle a los temas que tú mencionabas la importancia de la superación más allá de la obtención de un bachillerato, o sea, la importancia de los estudios graduados, de obtener un grado de maestría, un grado doctoral, de las ventajas competitivas que en el mercado laboral les ofrece al ciudadano hoy en día la adquisición de estos conocimientos, de cómo los estudios graduados no deben ser una continuidad del bachillerato. En fin, en mi opinión, José, el rector muy sabiamente nos ha trazado unas pautas, unas estrategias que nos pueden servir de guía a todos los profesores y directivos de la universidad en nuestras planificaciones y proyecciones para los próximos años. Y me parece que es importante resaltar, Víctor, el asunto que no es únicamente la obtención de un grado, es convertirse en un ciudadano responsable, ético, cívico, en saber hacer, saber pensar, saber ser un buen ser humano, porque en última instancia esa es la función de nuestra universidad, la que hemos intentado atender por las últimas 4 décadas. Un ciudadano con una formación integral, un profesional éticamente responsable como ciudadano, además, son algunos de los retos, no solo de los profesores, sino también de los estudiantes que cursan nuestros estudios universitarios con nosotros. Pues, nada más que decir por este momento, hasta una próxima ocasión, desde la universidad y desde Casa Rectoría. Nos vemos por el campus.